imaginas trabajar como el velador de un panteón donde, más allá del silencio, se pueden ver sombras que deambulan entre las tumbas? Trabajos de brujería medio enterrados y apestosos. Un animal enorme que llega a visitar una tumba en especial y escuchar muertos que gritan por ayuda en medio de la madrugada para que los saques de su entierro. Eso y más tengo esta noche para ti, querida familia. Así que sin más, sean bienvenidos a Escalofríos. El señor Ignacio Bravo me mandó un relato escalofriante. Para empezar, me dijo que tiene por testigo a su mujer y ella jamás sería capaz de decir algo que no existiera. Don Ignacio tiene en la actualidad 77 años. Es padre de 4 hombres y una mujer, y lo sacó adelante con su empleo como velador de un panteón. Al principio velaba en propiedades privadas, pero un día vi un anuncio en el que solicitaban velador para un panteón municipal y solicitó más información. Su idea era simple. Si se metía a trabajar a un sitio de gobierno, le darían prestaciones valiosas, en particular el seguro para su esposa e hijos. Cuando acudió a dejar sus papeles, se dio cuenta de que el trabajo sería muy sencillo. Pues, ¿qué podía ocurrir ahí, verdad? Ni modo que los muertos se salieran por las noches. En fin, la demanda por la vacante era mínima y como ya tenía experiencia en esa labor, una vez dentro de la plantilla laboral del Panteón San José, ubicado en el Estado de México, le leyeron las cartas y le informaron cuáles serían sus labores. Debía llegar a las 10 de la noche, patrullar por el perímetro exterior cerca de las 11 y luego recorrer el perímetro interior entre las 12 y la 1. Debía hacer otro patrullaje interno de 4 a 5 y cerrar con uno más antes de las 7 de la mañana. Su salida era a las 8. Debía escribir algún reporte si es que hacía falta y si no, entregar el siguiente turno y listo. Pero también tenía la opción de mudarse a la casa del velador, una pequeña construcción ubicada en el centro del panteón. Cuando se enteró de esa posibilidad, consultó si podía llevar con él a su familia y le sorprendió que le dijeran que sí. No obstante, le avisaron. En caso de quedarse ahí, tendría que pagar el gasto de agua, luz eléctrica y desperfectos emergentes, así como añadir patrullajes durante el día respetando su horario de descanso. Como él y su familia rentaban, decidieron mudarse a la casa del velador. Era un espacio pequeño, donde apenas se cupieron ellos con sus 5 hijos, pero al saber que podían ahorrarse la renta, prácticamente lo catalogaban como un milagro. Al principio, a la esposa de don Ignacio le dio mucho miedo irse a vivir ahí, pero luego entendió los beneficios y le dijo a su marido que guardarían todo el dinero de la renta como si tuvieran que pagarla, y así la usarían en un futuro para comprarse un terreno propio. Tal proyecto le agradó al señor y así inició su vida en el cementerio. Los primeros días transcurrieron con normalidad, aunque claro está que con cierta tensión, pues al hombre le daba algo de miedo andar caminando junto a las tumbas y su cabeza no dejaba de pensar en fantasmas. Por cierto, durante el día los señores tenían compañía. Don Ignacio no se encargaba de abrir tumbas ni cuidar los terrenos. Él solo debía ponerse su uniforme azul y andar caminando por el área para que los visitantes lo vieran y cualquier persona con malas intenciones se la pensara más de 2 veces antes de actuar de forma inadecuada. De ese modo transcurrió el tiempo. El hombre ya tenía fijos sus horarios para realizar sus patrullajes. Sin embargo, una noche se quedó dormido y cuando despertó, ya se le había pasado la hora. Se incorporó a la carrera, agarró su lámpara de mano y salió deprisa. El panteón medía alrededor de 80 por 150 metros. Así que no era tan grande, pero sí lo suficiente como para llevarse un rato caminando por la zona. Para que su trabajo fuera más eficiente, don Ignacio no usaba zapatos sino tenis, y de buena calidad para que no hicieran ruido al caminar. También se movía sin encender la lámpara,
pues así creía que podría descubrir a cualquier ladrón que se atreviera a entrar al descanso de los difuntos. Esa noche, sin embargo, percibió algo diferente. En cuanto salió de la caseta sintió que hacía bastante frío. Caminó alrededor de las tumbas y en zonas donde encontraba sepulturas cercanas a la pared que rodeaba todo el panteón. Caminó alrededor de los montículos con un pensamiento claro. Señor, señora, discúlpenme, voy pasando por aquí con respeto. No quiero incomodarlos. El señor creía que después de haber trabajado en ese sitio durante casi 2 meses, los fallecidos ya lo conocían y entendían que solo andaba trabajando. El velador se iba moviendo por su ruta habitual cuando de repente, a lo lejos vio un movimiento. Se quedó parado observando en medio de la penumbra y notó que al fondo iba caminando una silueta blanca. Tuvo el impulso de gritar, de preguntar a esa persona quién era y por qué andaba en ese panteón a esas horas, pero también le llegó a la cabeza la obligación de investigar cómo había entrado, porque el portón se encontraba cerrado y con candado. Él mismo se lo ponía cada noche y esa velada no había sido la excepción. Sin embargo, no dijo nada. No abrió la boca. Se quedó en su lugar sin poder moverse. El frío se sintió mucho más fuerte y una brisa helada le acarició la cara. Don Ignacio nos cuenta que sintió mucho miedo. El problema era que no sabía por qué. Cree que tal vez fue su instinto. Su cuerpo o su cabeza percibió el fenómeno paranormal antes de que pudiera entenderlo. El ambiente a su alrededor también adquirió una atmósfera tenebrosa. Como que se empezó a oscurecer más. Las ramas de los árboles empezaron a hacer más ruido con la brisa y en tal escenario, la figura de color blanco empezó a resaltar mucho más. A pesar de no llevar la lámpara encendida, podía verla en el fondo, pero su presencia lo inquietaba de una forma inexplicable y aterradora. Sin que se lo esperara, aquel intruso o intrusa se dio la vuelta. Se encontraba prácticamente a 40 metros del señor más o menos, pero pronto esa distancia comenzó a reducirse. Ahí fue donde don Ignacio se percató de algo que le provocó escalofrío. La silueta no se movía como si caminara. De hecho, parecía flotar o desplazarse con una cadencia tan ligera que daba la impresión de estar flotando. A pesar de que estaba cada vez más cerca, el velador no lograba distinguirle la cara para saber quién era en realidad. Eso agudizó el miedo del hombre y lo obligó a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Tal vez el señor hubiera tenido más tiempo para analizar las circunstancias. Sin embargo, por fin su cuerpo actuó ante la amenaza y corrió para ocultarse detrás de un mausoleo ubicado a unos 3 metros de donde estaba. Una vez ahí, don Ignacio se recargó en la piedra fría y se asomó. Entre las otras tumbas observó que la figura blanca seguía avanzando. Las piernas le temblaban debido al frío, pero también al miedo que sentía. Fue entonces cuando pensó: los difuntos no hacen tanto daño como los vivos. Le debo temer a un vivo y no a un muerto. Y aunque las piernas le seguían temblando, eso le dio un poquitito de valor. Respiró profundo. Apretó los puños y salió de su escondite al tiempo que encendía su lámpara. La luz iluminó una vereda que se ubicaba entre las tumbas y también una especie de neblina que se fue perdiendo al paso de los segundos. No obstante, por ningún lado se veía a alguien vestido de blanco. Don Ignacio comprendió que acababa de ver un fantasma, aunque su cabeza se esforzaba por rechazar esa idea. Entonces, como una confirmación a sus sospechas, justo atrás de él se oyó el lamento de una mujer. El sonido causó un eco en el cementerio y se perdió hasta que el silencio regresó. Lo que más aterrorizó al señor fue que la silueta no pasó por donde él estaba.
Por lo tanto, no tenía modo de haber emitido aquel ruido a sus espaldas. El hombre ya no continuó con su recorrido. Se dio la vuelta y ahora regresó hacia la casa donde se encontraba su familia durmiendo. Entró y cerró la puerta con fuerza, lo cual despertó a su esposa. Ella lo vio pálido y escuchó lo que le acababa de ocurrir. Al otro día, muy temprano, la señora fue a la iglesia. Ahí compró un collar con un crucifijo de plata y le pidió al sacerdote que lo bendijera para su esposo. Si bien el miedo se quedó, con el collar se sintió un poco mejor, más aliviado. Don Ignacio trabajó en el panteón por más de 30 años. Ahí crecieron sus hijos. Ese sueldo le permitió ahorrar para comprar un terreno al cual se mudaron pocos años después. Pero también le ayudó a darles escuela a sus chamacos. Tras el evento del espectro blanco, vio algunas cosas. Pequeños sonidos, algunas cosas se movían ligeramente, pero nada como esa aparición. Notó algunas pequeñas sombras, oyó quejidos, sin embargo, aquella silueta blanca jamás volvió a aparecer. No olvides dejarme tu pulgar arriba y tu comentario, pero tampoco picarle a ese botón que dice suscribirse y activar la campanita en todas las notificaciones para dos cosas. La primera, para que formes parte de esta gran familia, pero lo más importante, para que YouTube te avise cuando subamos una nueva historia para ti. Continuamos. Don Sepúlveda me envió un interesante y aterrador relato desde la ciudad de Concepción, en Chile. Santiago me comentó que acababa de cumplir 30 años y es padre de 3 hijos. El primero llegó cuando él apenas tenía 19 años. Su mujer era un año menor. Con un primer hijo a cuestas, Santiago tuvo que dejar la escuela y meterse a trabajar. No obstante, se enfrentó a la terrible situación de que sin estudios, los sueldos eran muy bajos y él necesitaba dinero para enfrentar las necesidades de su esposa y próximamente de su hijo. Luego de darle vueltas al asunto, decidió postularse como guardia de seguridad, ya que los requisitos eran mínimos y el pago era lo más alto a lo que podía aspirar en ese momento. Estuvo dejando sus papeles en diferentes lugares hasta que llegó a una agencia de reclutamiento, donde contaban con espacios para veladores, guardias y vigilantes privados. Decidió solicitar empleo como vigilante y, para su sorpresa, le dijeron que sí había algunas opciones para él. Le mostraron todos los puestos y observó que uno recibía una paga mucho mejor que los demás. Era en un panteón durante el turno nocturno. Por unos minutos Santiago lo dudó. Luego pensó en su hijo y firmó el contrato. Empezó a trabajar 2 días después, mientras le entregaban sus uniformes y le daban indicaciones. Sus labores serían comunes. Debían permanecer en una caseta de vigilancia de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. A la medianoche y antes de salir, tendría que hacer recorridos para confirmar que el cementerio se encontraba en completo orden. Pero esas caminatas podría realizarlas en menos de 15 minutos, ya que el panteón solo abarcaba 1 cuadra. Así que no era tan grande. El entonces joven inició sus jornadas y le pareció que todo marchaba bien. El panteón era un lugar tranquilo y los difuntos también se la pasaban tranquilos dentro de sus tumbas. Al paso de los días, se fue familiarizando con la rutina y con el lugar. Había sepulturas de diferentes tipos. Por ejemplo, los clásicos montículos con una cruz en la zona de los pies. También algunas tumbas rectangulares hechas con cementos y uno que otro mausoleo sencillo, no como esos que salen en las películas y se ven demasiado elegantes. No, algo muy sencillo, una pequeña plancha de cemento decorada con azulejo, floreros e imágenes y pequeñas capillitas. Con respecto a las instalaciones, a medio panteón se ubicaba una estructura parecida a un kiosco, en donde la gente podía colocar ataúdes y rezar por ellos u organizar una pequeña misa antes de ser enterrados.
Al fondo del lado derecho se hallaba un cuarto pequeño en donde los empleados del turno de día guardaban sus herramientas y otros objetos útiles para el trabajo diario, como palas, picos, escobas y adornos en caso de que fueran necesarios. Los trabajadores de día eran los que hacían los agujeros o preparaban los nichos temporales. Alrededor del cementerio se levantaba una barda de 1 metro con 80 centímetros, lo cual no era poco, pero tampoco demasiado alto. Lo primero que pensó el nuevo vigilante fue que por ahí se podía meter cualquiera, pero por alguna razón el sitio lucía bien cuidado y ordenado. Transcurrieron varias semanas en las que se realizaron alrededor de 8 entierros. Las noches fluían tranquilas. A veces se escuchaban cosas raras, como alguien tosiendo o sonidos similares a quejidos. No obstante, a Santiago eso no le daba miedo. Sabía que si actuaba con respeto, nada malo le sucedería en ese lugar. El hombre se sentía a gusto con su empleo y con su nuevo sueldo. La zona le resultaba agradable, y en las noches que llevaba trabajando en la caseta de vigilancia, no había visto nada raro. Aunque bien dicen que las cosas que han de ocurrir pasan tarde o temprano. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, Santiago oyó unos ruidos y vio unas luces en la parte más alejada de la barda. El vigilante salió de la caseta sin hacer ruido, se movió por el cementerio sin prender ni una sola luz y se ocultó detrás de un mausoleo dedicado a una señora que se llamaba María García. Desde ahí observó el entorno para saber qué era lo que pasaba. Pronto notó que en el fondo se movían 2 figuras. Andaban cerca de unas tumbas recientes, en las cuales enterraron a 2 ancianos que fallecieron durante un accidente de vehículo. Llevaban bajo tierra más o menos 3 meses. Para sorpresa de Santiago, en esa tumba, los intrusos se arrodillaron y empezaron a excavar. El primer pensamiento que tuvo el vigilante fue que se trataba de ladrones de huesos, ya que en Chile la gente sigue teniendo fuertes creencias con respecto a la brujería, los hechizos y las prácticas de magia oscura. Si eso era cierto, Santiago consideró que lo mejor sería dejar que los criminales avanzaran en su misión y agarrarlos con las manos en la masa, a fin de que no hubiera dudas sobre sus acciones. Eso sí, antes de que ocurriera cualquier cosa, llamó a la policía y le dijo al oficial que respondió que necesitaba urgentemente una patrulla en el cementerio, porque se habían metido unos posibles ladrones de osamentas. El policía le pidió detalles y el vigilante se los brindó en voz baja. También añadió que si enviaban a una patrulla, no llegara con la sirena activada ni con las luces encendidas, para no alertar a la gente que se encontraba allá adentro. El oficial le aseguró que acudirían con cuidado y colgaron. En el fondo, las personas ya llevaban un buen rato excavando. A su lado se veía un montón de tierra fresca. Si los cálculos de Santiago eran correctos, la patrulla tardaría casi 15 minutos en llegar. Así que el hombre permaneció oculto, agazapado, mirando qué hacían esas personas. Una vez que tuvieron un hueco más o menos grande, uno de los intrusos se metió y siguió cavando. Esto lo hacían con toda la rapidez que podían, como si ya tuvieran una larga experiencia en ese tipo de macabra actividad. 5 minutos después, ya no se veía a él o la persona que estaba adentro. Lo que él recuerda es que iban con ropa amplia y con capucha. Segundos después se escuchó un golpe. En ese momento el vigilante supo que se trataba del ataúd siendo quebrado. Aquello le hizo considerar la posibilidad de intervenir. Sin embargo, todavía necesitaba la prueba absoluta de lo que estaban haciendo. Por ese motivo levantó su celular, amplió la cámara y se acercó lo más que pudo y empezó a grabar. A través de su pantalla observó cómo la persona que estaba dentro del agujero estaba como rezando o pidiendo algo. Segundos después, la otra persona le pasó una bolsa. En el agujero, Santiago se imaginó que su colega estaría cortando o sacando el hueso que necesitaba. Sin embargo, un par de minutos adelante, salió del agujero.
pateó el montículo de tierra y medio tapó el agujero que él estuvo haciendo. Enseguida se sacudió la tierra que llevaba encima y le señaló la barda. Eso significaba que ya se iban. El vigilante terminó el video y se movió con la intención de atrapar al menos a uno de los intrusos. Se desplazó lentamente por detrás de las tumbas hasta que lo tuvo cerca. Lamentablemente, antes de poder capturarlos, estos escucharon sus pisadas y se echaron a correr. Santiago también pegó una carrera veloz y a una de las personas se le cayó la capucha. Rápidamente quedó en evidencia que se trataba de un hombre. Él brincó hacia la pared y se montó en cuestión de segundos. La segunda persona trató de saltar, mas no pudo llegar suficientemente alto. Eso le permitió a Santiago agarrarle la pierna y derribarlo. Era una mujer a la cual sometió. Su compañero dudó, pero luego se fue hacia el lado contrario. Unos segundos después se oyeron varios pies corriendo y un grito. ¡Lo tenemos! En el exterior ya lo estaban esperando los oficiales de la policía. Una vez que fueron detenidos, se les preguntó qué era lo que hacían. Sin embargo, no quisieron hablar. No quedó de otra más que ir a revisar la tumba, pues cuando se arrestó a los delincuentes, resultó que no llevaban nada. Ni huesos, ni tierra, ni artículos robados. De vuelta en el cementerio, los empleados del siguiente turno abrieron la zona en la que los criminales hicieron el agujero. Al llegar al ataúd, observaron el cráneo de la difunta. Estaba en su lugar, pero tenía algo en la quijada. Notaron que era una cabeza de pollo envuelta en una bola de cabellos, embadurnada en algo que parecía aceite quemado. Al mover un poco aquella cosa con un trozo de madera del féretro, los trabajadores notaron que en la parte de abajo llevaba pegada la fotografía de una mujer. El retrato, además, tenía manchas de algo parecido a sangre seca, y la mujer tenía alfileres clavados en los ojos y en el vientre. Tras encontrar la evidencia, los involucrados tuvieron que hablar. Aquel trabajo no lo hicieron ellos, sino que trabajaban para una bruja local, sobre la cual se negaron a dar más información. Según lo que escucharon, la persona embrujada estaba embarazada y la clienta de la bruja quería que perdiera al bebé porque se quería quedar con el marido. No obstante, los empleados del cementerio extrajeron aquella porquería y la quemaron, con lo cual el maleficio quedaba roto y cabía la posibilidad de que se le regresara a la persona que había pagado por él. Así fue como Santiago comprendió que en un panteón, lo peor no era ver a un fantasma, sino enfrentarse con la maldad humana. A los intrusos los encarcelaron por allanamiento e invasión. Santiago siguió trabajando en el cementerio por mucho tiempo y le alegró que los encargados de ese cementerio mandaran a poner una herrería un poco más alta, pues ya viendo lo que había pasado, se preguntaron cuántas cochinadas se encontraban entre los difuntos, molestando su descanso y causándoles sufrimientos a personas que a lo mejor hasta seguían con vida, sufriendo y penando debido a alguna brujería que estos malandros o la bruja para la que trabajaban habían llevado ahí. Abraham López desde Costa Rica nos comparte un relato de su juventud. Hoy tiene 50 años recién cumplidos y, en sus propias palabras, bien vividos. De joven no tuvo las oportunidades que le hubieran gustado, pues su familia estaba constituida por 6 hijos, papá y mamá. Su padre era campesino. Tenía tierras que trabajaba para sacar cosecha, pero el dinero era escaso. Se mantenían gracias a lo que la tierra les daba y a lo que les era posible conseguir. En ocasiones los plantíos les daban buenas producciones, así que hacían varios trueques, como por ejemplo un racimo de plátano por 3 kilos de carne de cerdo. Ese día comían como si estuvieran de fiesta. También solían juntar productos y llevarlos a comunidades cercanas. Y al regresar,
Volvían con zapatos, ropa, alimentos y hasta herramientas de trabajo. No era una mala vida, sin embargo. A Abraham le habría gustado tener una juventud más ligera. Desde niño aprendió lo que era trabajar y sudar para comer. Por eso cuando terminó el colegio, no se asustó ante la realidad de que sus padres no podrían pagarle la universidad. Se tomó unos cuantos días de descanso y luego agarró su mejor ropa para ir a buscar empleo. Estuvo ayudando a un señor en el mercado. Después fue cajero en una tienda de abarrotes. Por último, anduvo de guardia de seguridad en una plaza. Ese trabajo al principio le resultó aburrido, pero más tarde le agarró el modo y aprendió a sacarle provecho. Como pasaba largo rato parado en un punto o caminando alrededor de la zona, decidió vender productos del campo que la gente podía ir a recoger a la plaza a la hora y en el día que quisiera. En resumidas cuentas, Abraham era un chico de esos que buscaban hasta por debajo de las piedras para salir adelante. Eso le permitió aprender, mejorar, y cuando ya tenía cierta experiencia, intentaba ir más y más arriba. Por ese motivo, luego de estar en la empresa de seguridad y trabajar como vigilante en la plaza, decidió buscar alguna otra vacante donde le pagaran mejor. Viendo aquí y allá, encontró una oferta donde buscaban veladores para un panteón. El papel decía que necesitaban a 2 personas, pues la zona era amplia. Luego de investigar sobre el sueldo y confirmar que le sumaba algunos números a lo que tenía en esos momentos, fue a hacer una entrevista y a dejar algunos documentos. Para su sorpresa, le dijeron que era ideal para la vacante y le dijeron que podía empezar el día siguiente. Esa misma tarde acudió a presentar su renuncia en el otro lado e inició sus jornadas de noche en el panteón. Para empezar, Abraham nos cuenta que no le dio miedo, pues sabía perfectamente que las tumbas albergaban a personas que ya no podían causarle ningún problema. No creía en los fantasmas y nunca había presenciado cosas que no tuvieran una explicación lógica. De hecho, iba con la idea de resguardar la zona debido a la presencia de ladrones de tumbas y de gente que saqueaba los cementerios en busca de ingredientes para la santería y diferentes prácticas de brujería. Así pues, Abraham se fijó en lo que hacían sus compañeros y se esforzó por hacerlo mejor. Hacía varios recorridos durante la noche y entregaba sus reportes diarios de manera puntual. Ya se estaba acostumbrando a la rutina, cuando le aconteció algo que le hizo temblar las rodillas. Eran las 3:40 de la madrugada. En el cielo brillaba una luna menguante que emitía un hermoso resplandor. El joven y su compañero se encontraban cerca de la entrada del cementerio, cuando de repente la reja se abrió y produjo un rechinido idéntico a esos que se oyen en las películas de terror. Los dos se quedaron mirando la puerta y se preguntaron qué había ocurrido. Abraham acudió a cerrarla otra vez y revisó el candado. Estaba tirado en el suelo, aunque se suponía que diariamente los del turno de día cerraban y se lo colocaban a las rejas. La puerta pequeña era la única que permanecía abierta, pero la manija estaba por dentro. Una vez que la reja estuvo bien asegurada, los veladores se pasearon por el cementerio mientras charlaban en voz baja. De pronto, el compañero de Abraham se quedó parado, en silencio, y señaló hacia enfrente, sobre unos árboles. Ahí Abraham vio una sombra encaramada sobre la copa. Era demasiado visible, pues parecía un pájaro enorme, el cual al parecer se estaba espulgando, pero en Costa Rica no existen aves de ese tamaño, así que claramente lo sacó de onda. Por mero instinto los muchachos se replegaron a un mausoleo. Desde ahí observaron la silueta y de repente aquella cosa extendió los brazos. Debían ser unas alas amplias y abundantes, pero no, eran brazos y terminaban en unas protuberancias que debían ser dedos. Si los ojos de Abraham no lo engañaban, las extremidades de la criatura debían medir como 1,5 metros. Además, estaban unidas a una piel medio transparente, ya que notaron cómo se desplegaba, pero no dibujó una mancha oscura como el resto del cuerpo.
Desde su refugio los muchachos se preguntaron qué era aquel ser, mas no hallaron una respuesta que aclarara su duda. Por si fuera poco, la criatura emitió un chillido que les provocó un escalofrío. El compañero de Abraham se hizo pequeño, como si quisiera protegerse de un peligro inmenso. El joven, también asustado, no lograba recuperar el control de su cuerpo. Las piernas le temblaban y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. Lo que habían escuchado no se trataba de una voz humana o de animal. Más bien parecía que los dos tonos o los dos tipos de sonido estaban mezclados entre sí. Abraham detectó el timbre como de mujer, pero al mismo tiempo le pareció el graznido de un enorme pájaro. El otro muchacho mantenía los ojos abiertos como si en cualquier momento se le fueran a salir los ojos. Entonces la criatura volvió a chillar y al mismo tiempo se aventó hacia el suelo. Los veladores temblaron, aunque no se movieron de ese lugar, desde lo que era en ese momento su prisión. Abraham se asomó a ver qué hacía ese ser desconocido gracias al resplandor de la luna y vio que estaba rascando la tierra. En concreto, una tumba que no tenía más de 2 semanas. Luego de haber estado rasguñando y picoteando, la entidad pegó un salto hacia el árbol, volvió a graznar y en un segundo brincó. Se alejó con rumbo incierto. Una vez que la criatura se alejó, los veladores salieron de su escondrijo, respiraron aliviados y regresaron al cuarto de vigilancia. Ahí por fin respiraron con alivio. Ninguno de los dos sabía qué demonios habían visto, pero entendían que no se trataba de algo normal. Esa noche ya no patrullaron. Esperaron a que amaneciera y fueron a ver los estragos que causó aquel animal o aquella bestia. Al llegar al sitio vieron unos arañazos en la tierra y la cruz de la tumba estaba volcada. Como es obvio, le informaron a los empleados de día para que arreglaran la sepultura. Pero la respuesta de los hombres los sorprendió. Que así se quede el agujero de esa mugrosa ruca. En los minutos siguientes, los chavos se enteraron de que la señora sepultada ahí, en vida se había dedicado a hacer brujería, que era conocida en la zona y que nadie la quería. Aquella mujer había fallecido a los 50 y tantos, pero con el aspecto de una anciana de 90 años, pues la brujería la había consumido. Los trabajadores dijeron que muchas personas le tenían miedo, aunque también coraje, porque ella había causado muchos males. Algunos de esos actos, a pesar de haber sido ejecutados con maestría por aquella mujer, fueron regresados o devueltos por otros brujos y la maldad se había quedado en ella. Poco a poco comenzó a enfermarse. Los vecinos dijeron que desde hacía un par de años a diario hacía rutinas para recuperar su salud, mas no pudo, por eso falleció. Ahora bien, con los años Abraham encontró la explicación de lo que vieron aquella noche. Algunos viejos cuentos de la zona dicen que cuando una persona ha hecho demasiadas maldades, acude en su búsqueda a un demonio. Así que es probable que este muchacho haya presenciado el instante en el que el diablo acudió a buscar el cuerpo de la bruja. Claro que entre si son peras o son manzanas, hasta hoy Abraham recuerda la situación perfectamente en su mente. Aquella silueta enorme de la entidad, su voz desgarradora, sus quejidos paralizantes, y agradece que sus ojos no hayan podido verla con claridad, pues tal vez en ese caso, a lo mejor hasta se hubiera vuelto loco. Don Romualdo desde Chilpancingo, Guerrero, me contó algo que le ocurrió antes de jubilarse. Él era velador en un panteón local. Ya tenía 64 años. Andaba en el papeleo para irse ya a descansar, pero aún le colgaba un poco de tiempo de actividad. Una tarde, llegó al panteón el cortejo fúnebre de una joven que lamentablemente había perdido la vida debido a la leucemia. La muchacha parecía ser alguien muy querida, pues el panteón se llenó de gente. Los otros empleados se encargaron de preparar la sepultura, pero el funeral se extendió hasta pasadas las 8 de la noche, hora en la que Romualdo entraba.
Al llegar se sorprendió por el gentío, pero no se quejó. Guardó silencio y le rindió respeto a la recién fallecida joven. La primera noche en la que el cuerpo de la joven quedó dentro del cementerio, no pasó absolutamente nada. Las horas nocturnas transcurrieron en calma y el señor se marchó a su casa en punto de las 7 de la mañana del siguiente día. Aquella jornada recibió a otros 2 difuntos y luego regresó Romualdo. En esa ocasión, cuando entró al cementerio, le pareció que algo estaba diferente. Trató de entender lo que sucedía, pero no encontró explicación. El hombre se puso su ropa de trabajo. Agarró su lámpara y efectuó los recorridos que le tocaban. El trabajo en ese cementerio era de lo más tranquilo. Tenía unas bardas altas con alambre de púas en la cima y un robusto portón de rejas al que siempre le ponía un grueso candado, a pesar de que por dentro tenía cerradura. Todas las noches se encerraba y se abría a las 9 de la mañana, después de que los trabajadores de día habían barrido los caminos y recolectado las hojas de algunos árboles que les brindaban sombra a los difuntos. Por todos lados se veían flores frondosas, ya que, aunque parezca extraño y un poco perturbador, no hay tierra más fértil que la de un panteón. Sí, es cierto que muchas brujas y brujos y hechiceros utilizan la tierra de panteón para hacer sus cochinadas, pero lo cierto es que si se observa y se utiliza sin maldad, se convierte en el mejor abono que existe. Aunque claro, casi nadie lo usa y hasta está prohibido sacarla de los cementerios. Esa noche don Romualdo caminaba por el panteón. A su alrededor se hallaban varias veladoras que le brindaban luz a los que ahí descansaban. Pero entre todas las tumbas destacaba la de la muchacha. Estaba rodeada de pequeñas luces que bailaban como si siguieran un vals desconocido. El velador se le quedó mirando y se fijó en un retrato que la familia puso sobre la lápida. La joven era bonita. Tenía el cabello corto, el rostro delgado, los ojos llenos de una alegría que debía contagiarse, y en la boca llevaba dibujada una sonrisa que prometía que todo estaría bien, pero no fue así. El señor se disponía a marcharse y a seguir con su caminata, pero escuchó algo. Le pareció que se trató de la voz de una mujer. Se giró de inmediato y levantó su lámpara. Preguntó quién andaba ahí y nadie le respondió. Como empleado de un panteón, el señor sabía que a veces se oían cosas que no eran reales. Llevaba décadas trabajando en sitios similares y cerca de 15 años en el cementerio donde casi estaba por jubilarse. Según me contó, él en sus años como velador escuchó un montón de cosas. Llantos de mujer, de hombre, de niños y de bebés. En numerosas ocasiones vio sombras que pasaban por detrás de las tumbas o los mausoleos, pero que al seguirlas resultaba que no era ningún vivo, pues desaparecían de formas misteriosas. También vio siluetas como de vapor que cuando las detectaba se desvanecían igual que la neblina al aumentar la temperatura. En decenas de ocasiones percibió una caída de temperatura que le heló los huesos y varias veces tuvo la inquietante sensación de que algo acababa de pasarle por en medio. Todo eso no lo asustaba, pero en esa ocasión la voz no tuvo eco ni se oyó lejos. En cuanto pudo se detuvo a escuchar. Eran cerca de las 6 de la mañana. La ciudad ya comenzaba a despertar. Como el sonido no se repitió, apagó la lámpara y reanudó su camino. Dio 2 pasos y luego la voz se volvió a escuchar. No dijo algo que el señor pudiera distinguir, pero no le cupo duda de que era la voz de una mujer. Otra vez se quedó quieto, oyendo, y de pronto, no fue una palabra lo que detectó, sino un golpe, una vibración que le llegó desde abajo, en el suelo. Entonces se inclinó y puso la mano en el piso, y a través de su palma notó otro impacto. Asombrado por ese fenómeno, gritó para que cualquiera que estuviera ahí abajo lo pudiera oír.
¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Como respuesta, sintió 3 vibraciones y volvió a escuchar las palabras ininteligibles de una mujer. Estando cerca de la tumba de una joven que recientemente habían enterrado, a don Romualdo le llegó una idea clara a su mente. La chica está viva, y como es obvio, lo primero que quiso hacer fue ir a cavar para poder sacarla. Corrió hasta la caseta de vigilancia, agarró las llaves de la casa de servicio y sacó una pala. Después regresó corriendo a toda velocidad a la tumba de la muchacha y empezó a sacar paladas de tierra. A pesar de su edad, trató de moverse lo más rápido que pudo, pero en determinados momentos se quedaba inmóvil, respirando, agitado, tratando de escuchar si la joven todavía le hablaba. Y sí, siguió detectando la voz femenina que salía desde abajo. Poco a poco la fuerza se le fue terminando, pero como si quisieran darle ánimos, otros 2 golpes se oyeron desde abajo. Poco después, a las 7 de la mañana, el velador oyó unas llaves en la entrada y se puso a gritar desde el agujero que ya había abierto. ¡Hey, aquí! ¡Aquí! ¿Quién llegó? ¡Ayúdenme, por favor! Resultó que era uno de los empleados generales, el cual, al escucharlo, fue a ver qué era lo que pasaba. El velador le dijo sin rodeos: ayúdame muchacho, la joven está viva, la enterraron viva. La sorpresa fue enorme, pero el chico respondió: don Romualdo, sálgase de ahí, eso no es cierto. Con trabajo, porque el señor no quería dejar de excavar. El joven lo sacó del agujero y lo obligó a escuchar lo que tenía que decirle. No está viva. Yo ayudé con el traslado del ataúd. Yo la vi y la joven ya estaba embalsamada. Quedó en los purititos huesos. Hasta le tuvieron que coser los labios y pegar los párpados. La revelación le ayudó al señor a entender que la muchacha no se quería ir de este plano y lo usó para intentar volver a este mundo terrenal. Mientras tapaban el agujero que hizo, don Romualdo le contó al joven lo que oyó. Después se acercó a la tumba con una veladora y le pidió a la jovencita que, por favor, ya no lo asustara, que ya estaba muy viejo para ese tipo de impresiones. Tal vez la muchacha sí le hizo caso, pero en el tiempo restante no oyó nada raro y gracias a Dios pudo jubilarse sin mayor problema.